El terror de lo que no deberías ver, volumen 2. Hubo una historia infantil que mi madre me leyó una vez antes de dormir. Iba sobre un titiritero, uno que anunció en un pueblo la primera función del género de terror. La noticia era tan novedosa que tanto niños como adultos se acercaron al lugar el día de la fecha y cuando empezó la función todos se quedaron paralizados por lo que vieron. Presenciaron una obra tan aterradora que el artista se popularizó enseguida. No era la música, no era la decoración del telón, ni siquiera la lluvia que había empezado a caer. Eran los títeres. Los dos títeres que aparecieron por encima del telón tenían bocas, brazos y ojos tan vívidos que daba repulsión mirarlos. El titiritero había resultado ser un artista excepcional, uno al que todos le dieron un aplauso largo después de tanto silencio. Pero cuando terminó la función, un grupo de niños curiosos siguió al hombre hasta su casa. Uno de ellos empujó la puerta para darse cuenta de que, accidentalmente, la había dejado entreabierta. Lo que vieron iba a quedar en su memoria para siempre. Aún me estremezco al recordarlo. Sin su capa ni el sombrero, sentado junto a una mesa sobre la que temblaba la luz de una lámpara y de espaldas a la puerta, estaba el titiritero. Tenía los codos apoyados sobre la tabla y se sostenía la cabeza con ambas manos cuando lanzó aquellos pavorosos alaridos. No bien advirtió nuestra presencia. Al instante nos dimos cuenta del porqué de su actitud, y fueron nuestros gritos de horror los que se mezclaron con los suyos y con los de otras dos bocas. Dos bocas de dos criaturas con vida, repulsivas, que estaban unidas a sus brazos. Dos deformaciones biológicas que reemplazaban sus manos y que clavaron su mirada en aquellos niños antes de empezar a emitir alaridos de desesperación. Por un momento había pensado que sería la historia esta del titiritero del Spooky. Pero no, no tiene nada que ver porque era muy diferente. Era de un tipo que secuestraba niños y los convertía en títeres. Hola. Primero que nada, y muy importante, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El titiritero era esa clase de historias que hacían asustar a cualquier niño de aquel entonces. Era un hombre misterioso, reservado, que cuando llegaba, decía la narración, lo hacía sin valijas, de manera que nadie entendía dónde escondía sus títeres. La obra es mi propia capa, decía frente a los espectadores, pero a pesar de su extraña personalidad y de cómo lo describían de forma directa las ilustraciones, no era este personaje el que me inquietaba, sino el hecho de conocer su secreto, el momento en que tocaba conocer la verdad detrás de sus manos disfrazadas. Esta no fue la primera obra ficcional que me hizo sentir de esa manera. En El Chavo del Ocho, por ejemplo, la bruja del 71 siempre era un personaje al que nunca le había tenido miedo, sobre todo porque siempre las situaciones que se creaban tenían que ver más con las reacciones de los demás personajes hacia ella, y eso terminaba causando más gracia que miedo. Y esta serie jamás fue una de terror, claramente. Pero después de tantos capítulos mostrando la vecindad siempre desde el mismo ángulo de cámara, después de ver a aquel personaje saliendo y entrando de su casa, y después de tanto rumor sobre si tenía o no relación con la brujería, me acuerdo de que llegó un capítulo en el que el Chavo y sus amigos finalmente habían decidido entrar a la casa. Este capítulo para mí de niño era una transgresión jamás vista. Vivía este momento como si hubiera visto algo impensado, y el asunto es que lo era. En fila, asustados, los tres amigos avanzaban de forma lenta, cautelosa, y la cámara los rodeaba mostrando un entorno oscuro, revelando por fin el interior de algo que nunca habían visto hasta ese momento. Los efectos eran malísimos si los comparamos con las cosas que se hacen ahora, por supuesto, pero suficientes para inquietarme en aquel momento. Es gracioso porque de la generación de hoy, lo más probable es que un niño de 6 años vea esta escena y se ría, pero yo no lo hacía, aunque tampoco era un miedo extremo, era una mezcla de inquietud y curiosidad más bien. Pues no sé, este episodio siempre me dio risa. Aparte en esa parte donde la escoba se va moviendo, van poniendo risas también con la cara que van poniendo ellos. Intriga por saber qué había dentro de aquella casa del que corrían rumores y cuyo interior tanto tiempo había permanecido oculto. Esta es una sala de máquinas. ¿Te asustaste? Bueno, probablemente no. ¿Por qué es cierto?
¿Cómo es posible que nos asuste el espacio que hay detrás de las cosas? Aquellos que permanecen la mayor parte del tiempo ocultos al público general. Suena como algo muy estúpido, ¿no? En el primer video sobre este tema introducimos el concepto de fuera de límites. Vimos cómo generan cierta inquietud algunos lugares prohibidos, inaccesibles, que el público general no ve con frecuencia. Lo que te puedas imaginar seguramente sirva y seguramente también hayas estado en alguno de estos. En ese video había concluido que era miedo a lo desconocido. Que de hecho es el que, digamos, sería el mayor miedo de todos. Que se explica casi todo. O sea, no me acuerdo exactamente qué hablé en ese video, en la reacción ahí. Pero es como se llama la ansiedad previa a algo que va a pasar, que todavía no pasó, ¿no? Que se puede aplicar a un lugar que no conoces o se puede aplicar a situaciones también. Por ejemplo, la gente que va al médico y a lo mejor tiene algún problema y se va preocupando de que le pase algo y no sabe lo que el médico le va a decir. Entonces ahí tenés miedo a lo desconocido. Sí, es todo relacionado también con la ansiedad. Hoy quiero explorar otros ejemplos y más a fondo. Así que prepara un mate o un café y explorémoslo juntos. En algún momento de principios de los 90, un hombre bajó a las catacumbas de París. Las catacumbas estuvieron cerradas al público durante décadas, pero en la actualidad este lugar se divide en dos realidades opuestas. Por un lado, es una experiencia turística, un circuito oficial, vigilado y perfectamente iluminado de 1,5 kilómetros que permite a los visitantes contemplar de manera segura la fragilidad de la historia humana. Podrías ir a dar un paseo ahí tranquilamente, bajo vigilancia. Pero por otro, después de ese recorrido, hay una zona prohibida, un laberinto ilegal y peligroso. Y ahí es donde se adentró aquel hombre en 1990. Esto me recuerda mucho a la mansión... ¿Cómo se llamaba? Winchester. ¿Era la mansión Winchester? Esa de la señora que hizo una mansión gigantesca. Que está permitido ir, pero con guía. Pero que no se hacen responsables si te metes a algún lado y no te vuelven a encontrar. Bueno, con la tecnología de hoy supongo que te podrían encontrar. A ver, no sé, no tengo idea cómo funciona esa mansión o qué tiene adentro. Pero sí, es algo parecido, pero sí, esto está peor. El video es un metraje encontrado por un grupo de catáfilos. Así se llaman estos exploradores urbanos ilegales. Encontraron la cámara tirada en el suelo de un túnel, como si su dueño lo hubiera soltado en el medio de una huida desesperada. Francis Friedland, el documentalista, tras obtener la cinta de manos de estos exploradores, dijo que This video camera was found deep in the catacombs. It was picked up by a catacomb explorer, some of the people who wandered down there. It's a point of view shot. The point of view shot is somebody just walking forwards with the camera. Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. What happened to him? Nobody knows. Friedland intentó rastrear el lugar exacto del hallazgo. Aunque logró localizar la zona basándose en las marcas de las paredes que aparecen en el video, no encontró ningún rastro del hombre, ni sus pertenencias, ni sus restos, lo que aumentó el misterio sobre si logró salir o si su cuerpo quedó sepultado en algún rincón aún no explorado. El asunto es que saben que algo le pasó, porque The person begins to walk faster and faster. Then he begins to run. We hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened, he's frightened. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, he drops the camera. algo parecido me pasó cuando se cortó la luz en mi casa y bajé al sótano porque ahí estaba el problema. Cuando bajé, tanteando en la oscuridad, me crucé con el portero y nunca había visto a una persona pegar un salto tan grande como el que pegó él. Cuando ves el metraje que capturó aquel hombre, sin necesidad de entender por qué fue ahí o qué fue lo que lo asustó, te das cuenta de qué sensaciones experimenta. Miedo, sí, pero también desesperación y ansiedad. Es un temor a un lugar donde no llegue la señal telefónica. Un ataque de pánico. Yo pienso, si le estaba faltando el aire, le dio un ataque de pánico. O sea, esto no sé si fue en ese video o en otro que también hablé de ese tema de que hay un lugar donde hicieron un experimento de qué pasa cuando a una persona la dejas encerrada en un lugar aislado y sin sonido. Que de repente empieza a escuchar los sonidos
de su cuerpo, las voces, o sea, ¿cómo se llama? No, los pensamientos y empieza a escuchar todo más claro, como que empieza a escuchar voces, como que inicia ¿cómo decirlo? Es como un indicio de paranoia también, o sea, pudo haberle pasado algo así, estando en un lugar así, todo oscuro, horrible porque está lleno de cuerpos. No tenía señal, no tenía nada, imagínate, el nivel de paranoia extremo y sí, eso provoca que te suba la ansiedad y acabe en un ataque de pánico. donde no hay ni una gota de luz. Un sitio donde, en su caso, no hay conexión humana. Está aislado del mundo sin saber a dónde ir, mientras el resto sigue ahí, en la superficie, sin tener idea de que aquel hombre necesita ayuda. Pero, más importante aún, lo que experimenta esta persona se intensifica cuando sabes que aquel lugar está fuera de los límites permitidos, que no hay control sobre lo que pueda pasarle más allá. Justamente, ese es el miedo a lo desconocido también, ¿no? O sea, no conoce, no sabe dónde está la salida, porque si el tipo se metió ahí y tuviera por lo menos una noción, es una zona prohibida, pero tiene una noción de dónde está la salida, bueno, todavía ahí ya tenés una sensación de calma, pero él solamente habrá pensado en, me perdí, ¿cómo salgo ahora? ¿Quién me va a ayudar? Entonces ahí se suman pensamientos y ahí es donde empieza el ataque de pánico. Que una vez que se cruza ese umbral, el destino elige tirar los dados. Hay una película que parece haber sido filmada directamente desde el subconsciente de un niño con insomnio, Skinamarink. No tiene una narrativa tradicional. Ah, esta la conozco. Esta creo que me salió en YouTube. No sé si estaba en YouTube o me salió un tráiler. Creo que es la película donde hay un niño que no hay nada. O sea, no hay... Creo que no hay ni diálogos. Es un niño que camina hacia oscuras en la casa. Que leí que... Sí, es una película cortita, de 1 hora y algo, creo. Que leí muchos comentarios en YouTube y que decían que era muy aburrida y había gente que se peleaba en los comentarios porque también decían, no, que ustedes no entienden el tipo de terror que maneja. O sea, había mucho debate. No sé, yo lo poquito que vi sí se veía aburrido, pero no la vi completa, así que no sé qué decir. Son planos fijos de esquinas, techos, juguetes esparcidos y la luz estática de un televisor. Todo grabado con una sensibilidad alta, de manera que las imágenes son granuladas. Para muchos es una película aburrida y me incluyo, no voy a mentir. Para otros es una obra maestra. Pero para otros, y acá también me incluyo, es una representación del horror de lo que no deberíamos ver. Y es que Skinamarink me hace acordar a esas noches de la infancia en las que por alguna razón me despertaba a las 3 o 4 de la mañana. Se suponía que tenía que estar durmiendo. Estar despierto a esa hora se sentía como una transgresión, como si hubiera entrado sin permiso a una zona prohibida de mi propia casa. Ir al baño, a buscar un vaso de agua o lo que sea, no importaba. Al bajar de la cama, la casa que conocía de día ya no existía. Los pasillos se sentían más largos, el silencio era tan denso que podía escucharlo, y la oscuridad. Eso era tremendo. Es una sensación irónica, porque la casa ya no parecía nuestra. Skinamarink, más allá de la obra como tal, captura ese momento en el que sentís que dejás de ser un habitante de tu casa para convertirte en un intruso. Y no es que se sienta como una intrusión porque no perteneces a ese lugar, se siente como una intrusión porque estás viendo lo que no deberías. Esta inquietud tiene un nombre académico: lo siniestro. Freud explicaba que lo siniestro no es simplemente lo que nos asusta por ser desconocido, sino aquello que está oculto, que está destinado a permanecer en secreto y de repente se muestra ante nosotros. Es el momento en que lo familiar se quiebra porque vemos sus costuras. Un Backrooms. Literalmente es como el video del Backrooms del muñeco ese gigantesco, no me acuerdo cómo se llamaba, el del centro comercial. Mira el caso del Hotel Sangak-do, de Corea, por ejemplo. Este es uno de los edificios más altos del país. Observa esta imagen, por un momento. Es uno de los 8 ascensores que tiene esta arquitectura. Y todos tienen los mismos botones, excepto uno. El piso 5. Ese botón que falta no es un error de diseño. El ingeniero no se olvidó de ponerlo ahí.
Simplemente no está disponible para nosotros. Ahora, ¿por qué impedir el acceso a un piso entero al público general? Eso me recuerda mucho, dijo en Corea, que en Japón está el tema del número 4. Ese siempre lo menciono porque lo conocí gracias a Silent Hill 1. Que tengo entendido que el número 4 no lo usan. No sé. A ver, nunca vi un edificio japonés, pero según Silent Hill se supone que no está el número 4. Y si aparece, bueno, en Silent Hill significaba que era un piso malo. Básicamente te transporta a otro mundo. Porque tengo entendido que el kanji es el kanji, ¿no? Del 4, no le sale japonés, perdón. Se supone que el 4 suena como a muerte. Entonces por eso dicen que es un número de mala suerte y evitan usarlo en algunas cosas. A ver, es completamente normal que un hotel de esta envergadura reserve espacios para su gestión interna. Para mantenimiento, por ejemplo. Todos los hoteles del mundo tienen áreas así. Salas de máquinas o lavanderías industriales que el turista nunca ve. Pero la regla general de los hoteles suele ser la segregación. Normalmente se ubican estos espacios donde no molesten, en el subsuelo, detrás de las cocinas o en una ala separada. Lo que resultaba raro para los turistas era que habían cortado un edificio de 47 pisos justo a la altura del quinto para meter esa planta técnica. De hecho, sería hasta incómodo para los empleados de mantenimiento. Los obligas a usar ascensores de servicio que atraviesan las zonas de huéspedes constantemente. Entonces, ¿por qué no ubicarlo en algún otro sitio que no sea en el medio de las demás plantas? Internet, por supuesto, se obsesionó con esto. Los videos de personas infiltrándose no tardaron en aparecer. Esto me recuerda mucho a un dibujo animado. Había un dibujo animado que creo que está en YouTube. No sé de qué iba la cosa. No sé si era una serie, eran cortos o qué. Que me parece que estuvieron en televisión. No tengo ni idea. Donde había uno que también mencionaba que había un piso que no existía, pero no sé si estaba basado en esto, porque creo que es un dibujo bastante viejo. Y el tipo se quería meter. Y era como que terminó desapareciendo o algo así. No recuerdo exactamente qué iba. No, es que no me acuerdo tampoco el nombre. A lo mejor buscando el tema del edificio quizás sale, pero no sé cómo se llamaba. Lo que me interesa realmente no es si alguien fue al quinto piso o no, sino la necesidad de saber qué hay ahí. Esa insistencia, ese pequeño gesto de desafío frente a un límite invisible, es lo que hace que estos espacios sean tan intrigantes. El piso 5 del Shangak-do no es un lugar abandonado ni en ruinas, no es un sótano lleno de fantasmas, pero está exactamente donde no debería estar, y está tan prohibido que no deberías verlo. Voy a arriesgarme a decir lo siguiente. The Shaunt, o La Expedición, la historia corta de Stephen King, es la historia más aterradora que leí en mi vida. Y sin embargo, es el típico relato que podés llegar a recomendar y te pueden llegar a decir, ¿en serio? ¿Esto te da miedo? En este relato, Mark, su esposa Marilis y sus 2 hijos esperan su turno para viajar a Marte. Hay una fila bastante larga y están en algo así como una terminal de transporte, pero lo curioso es cómo es la forma de viaje. Lo llaman el salto, y se basa en pura y exclusivamente la teletransportación. Por supuesto, los 2 niños se ven algo atemorizados, sobre todo Patty, su hija. Rick, su otro hijo, se muestra más curioso que asustado. Esta es la primera vez que Mark mete a su familia en esto. Tienen que viajar y quedarse en Marte durante 2 años por cuestiones de su trabajo. En ese momento, cuando Mark se da cuenta de que falta media hora para el viaje, para tranquilizar a sus hijos, decide contarles cómo se descubrió ese medio de transporte y empieza a relatarles la historia de un hombre llamado Karune. Karune era un tipo curioso, un científico excéntrico que trabajaba solo en los años 80. Mark les explica que en aquel entonces el mundo estaba sumido en una crisis energética que amenazaba con detenerlo todo. Pero Karune, en su pequeño laboratorio, encontró la solución por puro accidente. Descubrió que podía enviar, por ejemplo, un lápiz de un lado a otro de la habitación de forma instantánea, teletransportarlo. Luego fueron objetos más grandes, como un reloj para evaluar, por ejemplo, que no parecía haber distorsión temporal en el trayecto, sino solo espacial. El problema, les dice Mark a los niños, bajando un poco la voz, empezó cuando Karune decidió que era hora de probar con algo vivo.
El primer ratón que probó la teletransportación llegó al otro lado físicamente perfecto. Pero había algo en su mirada que no estaba bien. El animal no se movía, no buscaba comida, simplemente se quedaba estático, como si su conciencia no hubiera hecho el viaje de vuelta. Y murió a los pocos minutos. Pero Karune no se detuvo ahí, siguió probando, y la historia se volvió más oscura a medida que el gobierno tomaba el control del proyecto. Necesitaban que el salto funcionara para los humanos, porque el petróleo se acababa y Marte era la única salida. Lo que notó el científico era raro. Los ratones morían si los introducía íntegros. Morían si solo metía la cabeza, pero si teletransportaba solo la parte trasera, dejando la cabeza afuera, los ratones conservaban toda su vitalidad. Karune empezó a sospechar que el problema no era biológico en un sentido físico, sino algo mucho más profundo. Si el cuerpo pasaba sin problemas, pero la mente se rompía, es porque en ese entremedio la conciencia seguía funcionando. Mark, viendo asustada a su hija Patty, se da cuenta de que tal vez no fue buena idea haber empezado a... Eso, sabes, que me hace acordar mucho el debate este de la teletransportación. Si la teletransportación fuera real, es que vi muchos videos de ciencia que hablaban de ese tema. Si la teletransportación fuera real, ¿la persona que se teletransporta al otro lado seguiría siendo uno mismo? Porque yo me acuerdo que vi muchos videos sobre ese debate. Técnicamente, no. Técnicamente, porque para teletransportarte, básicamente, en la vida real, si se hiciera, lo que tiene que suceder es que tu cuerpo se tiene que desintegrar totalmente. Y después se tiene que volver a armar de nuevo, átomo por átomo, en otro punto en específico. Puede ser en otra parte del mundo, en otro planeta. Pero se tiene que volver a armar con los mismos átomos que haya por ahí. O sea, literalmente tienen que volver a reensamblar tu cuerpo desde cero, pero en otro lugar. Ahora, ¿qué pasó con la conciencia? Con la mente. Porque, a ver, si se crea la mente exactamente tal cual, ¿la conciencia se teletransportó también o no? Ahí está el tema y el debate. La conciencia no se teletransportó. O sea, técnicamente se podría decir que lo que hicieron fue que te desintegraron, moriste y se creó una copia, un clon. Pero ese clon, aunque mantenga los recuerdos, o sea, hipotéticamente, si mantiene los recuerdos y la conciencia, no serían la tuya. Sería un clon, una copia exacta. Pero tu yo original murió. Es un tema bastante bizarro. Si te pones a analizarlo científicamente, es como... Mira, me pongo a pensar mucho en Goku en Dragon Ball, que se teletransporta y lo ves todo bien, todo normal, pero si fuera bien realista, técnicamente Goku estaría muriendo una y otra vez y se estaría generando un clon todo el rato. Daría para un creepypasta, ¿eh? Igual, ¿cómo se llama? La conciencia. Si la conciencia no se puede teletransportar, entonces tendría sentido que, no sé, por ejemplo, el ratón tendría una muerte cerebral. Bueno, no tendría muerte cerebral, pero posiblemente sería, no sé, como un recién nacido tal vez. Es que es difícil saber lo que le pasaría, ¿eh? Como no existe la teletransportación, perdón, todavía. Entonces es difícil saber qué pasaría con un ser vivo. ¿La conciencia quedaría? ¿Sería una copia? ¿No quedaría? ¿Sería como un bebé? ¿O sería un vegetal? Quedaría en estado vegetal, porque el cerebro no podría funcionar igual. O sea, tendría que aprender todo desde cero. Y el cuerpo solo tendría funciones básicas. Es un tema jodido el de la teletransportación, ¿eh? Contarles estos eventos. ¿Qué ocurrió con los ratones?, insistió Pat, impaciente. ¿Qué ocurrió con los ratones? Mark decidió que todo estaba tranquilo y llamó la atención de los niños sobre auxiliares del salto, que ya se encontraban, con su carrito, solo 3 filas más allá. Su hijo Ricky se contentó con asentir, pero Patty se sobresaltó al ver que una señora, con la cabeza elegantemente afeitada y pintada a la moda, caía hacia atrás, inconsciente, después de colocarse la mascarilla. «No se puede saltar estando despierto, ¿verdad, papá?», preguntó Ricky. Mark asintió, sonriéndole a su hija, alentadoramente. «La condición es esa. El viaje se hace bajo anestesia, inhalando un gas. Nadie debe estar despierto durante la teletransportación. Sin embargo, hace unos años, hubo un caso de una persona que sí lo experimentó despierto. Un caso que Mark sabe, pero que por supuesto no les cuenta a sus hijos. Era el caso de Foggia, un asesino que, como había sido condenado a muerte, le dieron una alternativa: usar el salto sin anestesia.
Si llegaba sin problemas, quedaba en libertad por haberse prestado para un experimento exitoso. Si salía muerto o loco, mala suerte. En el experimento, el hombre salió vivo. Tardó 0,00000000067 segundos en teletransportarse. Pero no salió normal. Salió con los ojos desorbitados, con la boca babeándole, y se veía demacrado no física, sino mentalmente. Dijo algo que sorprendió a todos antes de caer muerto. ¿Qué era lo que había visto en un viaje que debería haberse hecho bajo anestesia? Nadie lo sabía. Patty, por enésima vez, vuelve a preguntar qué les había pasado a los ratones, cada minuto más asustada. Su padre, por fin, sabiendo que esta pregunta es clave, responde. En realidad, nadie lo sabe con certeza, Patty, pero lo que los experimentos realizados con animales permiten suponer es que si bien el salto es instantáneo en el sentido físico, en el sentido mental, en cambio, dura mucho. Muchísimo tiempo. Los ojos de Ricky empezaron a brillar con un extraño fulgor, dice la narración. Tal vez horror, tal vez atracción por lo desconocido. No se trata tan solo del teletransporte, ¿verdad, papá? ¿Verdad que es algo así como una curva en el tiempo? Allí está la eternidad, pensó Mark. A Mark le preocupaba la expresión de su hijo, tensa, inquieta. Lo entiende y sin embargo no lo entiende. O sea, sería como que... Supongo, no leí este libro de Stephen King, sería como que ven a la muerte. Supongo. Es como, bueno, técnicamente están muriendo. O sea, es como que mueren y reviven. O eso estoy entendiendo de esto. Todo a la vez, pensó. ¿Cuánto dura el salto? Sí, 0,00000000067 segundos para el cuerpo. Pero, ¿cuánto transcurre para la conciencia? ¿100 años? ¿1000? ¿1 millón? ¿1000 millones? ¿Cuánto tiempo permanece inmersa en sus propios pensamientos en un infinito campo blanco? Al final de la novela, les toca el turno para pasar al salto. Igual hay un fallo acá, creo. Porque aunque te pongan anestesia, la conciencia sigue activa. Supongo que sería una cosa que a lo mejor Stephen King no pensó. Porque, aunque esto creo que muchos ya lo saben, pero cuando una persona está durmiendo, el cerebro nunca se apaga. Incluso cuando no recordás lo que soñaste, siempre estás soñando. O sea, literalmente. Entonces técnicamente el cerebro jamás está apagado. No tendría sentido que te duerman para que no sientas nada ni veas nada, porque igualmente si no tenés cuerpo, da igual. Técnicamente tendrías que experimentar eso, supuestamente, ¿no? No sé exactamente cómo definen acá la conciencia o el alma en esta historia. Pero sí, es un tema bastante jodido este, ¿eh? Mark y su esposa están tranquilos. Patty tiene mucho miedo, pero Ricky se muestra curioso. Tan curioso que cuando se anestesian y luego se teletransportan por fin, el hombre despierta en Marte y lo hace escuchando gritos de la gente. Gritos de horror por el aspecto de su hijo, que parece haberse vuelto loco. Un chico de 12 años con los cabellos blancos como la nieve y ojos de un amarillo enfermizo. Era un ser más viejo que el tiempo mismo, con el disfraz de un adolescente que se convulsionaba horriblemente. Los auxiliares retrocedieron, aterrorizados por sus carcajadas. ¿Qué era lo que había pasado? Simple. Ricky había contenido la respiración. Había evitado inhalar la anestesia y había visto lo que nunca debió ver. El tiempo que dura el salto para la mente. Un tiempo casi infinito, donde el humano no puede hacer nada más que ver, que contemplar un espacio blanco durante miles, millones de años. No necesita comer ni beber, ni puede quitarse la vida porque físicamente el salto dura menos de un segundo. Solo puede observar la nada, estando consciente, durante un tiempo en el que se desata la locura. El niño concluye con una frase que a mí me dejó temblando. Es mucho más largo de lo que crees, papá. Más largo de lo que crees. Contuve la respiración cuando me pusieron la mascarilla. Quería ver y he visto. He visto. Ha sido un salto eterno, papá. Eterno. Me sorprende que al menos la cordura le haya durado para decir eso, ¿eh? Cada vez que me pongo a pensar en esta historia de Stephen King, se me pone la piel de gallina. No puedo evitarlo. Este es el problema de la curiosidad, que no siempre buscamos una verdad.
sino que a veces simplemente buscamos pasarnos del límite, de explorar más allá de unas cuevas, de ver qué hay adentro de una casa de la que corren rumores, de ver atrás del telón. Nos gusta ver del otro lado porque se siente bien sacarnos esa duda. Lo que realmente nos asusta, y esto es a veces, no siempre, no es el lugar prohibido en sí, sino lo que representa, lo desconocido, lo que está fuera de nuestro control, pero por sobre todo, la pérdida de conexión con el mundo. Eso fue muy parecido a lo de... Ay. Me hizo recordar a la historia de Death Note. No tiene absolutamente nada que ver. Pero cuando ocurre el final del manga, que Light sabe lo que se viene después. Pero él lo sabe, no es desconocido. Entonces, no sé, no tiene nada que ver. Porque tiene que ver con el tema de la muerte, ¿no? Y Light sabía lo que venía después de la muerte. Y eso lo aterró más que no saberlo. O sea, el final del manga está buenísimo. Ya. Pero referente a esto, sí, es que, a ver. Es como el dicho, la curiosidad mató al gato, básicamente, ¿eh? O sea, por lo menos en la historia de Stephen King fue así. Es una manera interesante de verlo esto. O sea, a ver, es cierto que hay ficción, hay mucha ficción acá. Pero lo del teletransporte sí me dejó pensando mucho, porque es un tema que no hablé nunca hasta ahora. Pero sí, ¿qué pasaría? O sea, es que hasta el día de hoy creo que nadie sabe cómo funciona exactamente la conciencia, me parece, ¿eh? Ni siquiera científicamente, ni nada de eso. O el tema del alma. ¿Hay realmente un alma? ¿El alma es la conciencia o cómo funciona? ¿Qué más allá? Por eso también me puse a pensar lo de Death Note. O sea, no sé si el chico pasó justamente por eso, vio la nada, vio la muerte, cómo es la muerte realmente y luego revivió después de miles de años estando ahí, pero físicamente, técnicamente no pasó eso, o sí pasó eso porque estaba canoso. No sé, pero te digo, es un buen tema para historias de miedo, pero si lo vemos del punto realista, nadie sabe exactamente qué después de todas esas cosas. Aunque lo del transporte, como digo, sí, da para hablar mucho rato.